delante de su presencia y porque a Él simple y llanamente podemos honrarle. Agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da de estar aquí para compartir un culto. Como yo digo muchas veces, lo único que podemos hacer es compartir. No podemos traer nada nuevo. Todo ya está escrito y dicho hace miles de años. Hay gente que adorna mejor los versículos, otros le ponen luces, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Ayer, hoy y por siempre. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que a mí me da hasta vergüenza de predicar delante de este gitano, del hermano Luis, pero bueno, aquí estamos y vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Agradezco mucho al hermano Jairo que se haya acordado de mí para poder estar aquí con todos vosotros y valorar lo que ha hecho el hermano Jairo, porque coordinar este tipo de eventos pues da mucho dolor de cabeza, pero él lo ha coordinado, así que Dios le bendiga mucho. Amén. Bueno, un mensaje sencillo para compartirles, ¿vale? Miren, en los tiempos de Jesús, Jerusalén era una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo antiguo. Pero sus habitantes estaban viviendo de las glorias del pasado, porque en ese tiempo estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Pero estando bajo el imperio del yugo romano, apareció allí alguien que cambió la rutina de la ciudad. Solo se hablaba de un hombre que realizaba hechos inimaginables y que poseía una elocuencia admirable. Cuando abría la boca, encendía los corazones. Las personas se codeaban para oírlo. Nuestro Cristo, el carpintero de Nazaret, tallaba la madera con las manos y con sus palabras tallaba el corazón de las personas que lo escuchaban. Pero escuchen, su dulzura y su sensibilidad no conquistó el corazón de los líderes de aquel tiempo. Esos líderes intentaron varias veces sin éxito asesinarlo por apedreamiento. Buscaron que cayera en alguna contradicción. Querían que tropezara con sus propias palabras. Pero la inteligencia del Maestro, la inteligencia del Mesías, los dejaba atónitos. Su fama cada día crecía más. Miles de personas aprendían el idioma del amor. Se hacía cada vez más difícil arrestar a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué hace? Hace su entrada triunfal en Jerusalén. La presencia de Cristo en Jerusalén se estaba volviendo perturbadora para todos los líderes religiosos. Llegaban personas de todas partes y de todas las ciudades cercanas para verlo. El asedio de la multitud en esos días era aún más intenso, porque pocos días antes de su muerte Jesús hizo algo espectacular. Lázaro estaba muerto hacía 4 días. Lázaro era una persona muy conocida. Cuando vio al Maestro, María se lanzó a sus pies, llorando, y al verla así, Jesús también lloró. Lloró por el dolor y por la fragilidad humana. Al llegar al lugar donde Lázaro estaba sepultado, Jesús pidió que quitasen la piedra del sepulcro. Quitan la piedra y nuestro Cristo, manifestando el poder incomprensible de quien está por encima de las leyes de la ciencia, ordenó que Lázaro saliera del sepulcro. Y Lázaro, envuelto en ataduras, obedeció la orden y vino inmediatamente al encuentro de Jesús. Nunca nadie en la historia, ninguna persona clínicamente muerta cuyo corazón dejó de bombear sangre durante 4 días, recuperó la vida, la memoria, la identidad, la capacidad de pensar, como en el caso de Lázaro. Porque Cristo todo lo que tocaba ganaba vida. Cristo todo lo que tocaba cobraba vida. Si quieres vivir plenamente, deja que Dios te toque. Si sientes que eres un muerto en vida, deja que Dios te toque. Si sientes que no tienes ilusiones, deja que Dios te toque. Un toque suyo lo puede cambiar todo. A partir de ahí, la fama de Jesús, que ya era inmensa, se volvió incontrolable.
Los líderes judíos que habían intentado matarlo sin éxito no podían contener la admiración que el Mesías estaba despertando en el pueblo. Pero a pesar de ser tan poderoso nuestro Cristo, Él quería tener el más bajo estatus social. Los discípulos de Jesús no comprendían cómo alguien tan grande podía desear hacerse tan pequeño. Pero llegó un momento que Jesús era un fenómeno social imposible de ocultarse. ¿Pero por qué estaban tan perturbados los líderes religiosos? Los líderes religiosos se consideraban los representantes de Dios en la tierra. Un líder religioso se consideraba los representantes de Jesús en la tierra o de Dios. Por eso, lo que más les perturbaba a estos líderes era que Jesús dijo: soy el ungido de Dios, soy el Hijo del Dios Altísimo. Esto a ellos les perturbaba. Ellos que se sentían los representantes de Dios en la tierra, aparece un hombre y dice: yo soy el ungido de Dios, soy el Hijo del Dios Altísimo. Según el concepto de los fariseos, el Hijo del Altísimo tenía que haber nacido en Jerusalén, tenía que haber nacido en una cuna de oro y no podía mezclarse con el pueblo ni involucrarse con pecadores. Pero Jesús no nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén. No nació en una cuna de oro, nació en un pesebre. No se codeaba con gente de alta alcurnia, Jesús se codeaba con ladrones, con leprosos y perdonaba a las prostitutas. No le gustaba ocupar los primeros lugares, le gustaba sentarse a comer con los publicanos y los pecadores, porque Jesús vino a darnos lo que no nos merecía. Tenemos lo que siempre necesitamos y lo que nunca nos merecimos, su gracia, y Él vino a buscar a los que no se merecían nada para que se merecieran todo. Jesús era todo lo contrario a lo que se imaginaban acerca de Cristo. Por todos estos motivos, nuestro maestro de Nazaret era fuertemente rechazado por la cúpula judía. Literalmente tenía quemados a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Para ellos Cristo estaba blasfemando. Así que pensaron y dijeron: tenemos que matarlo. ¡Ay, Dios! Tenemos que matarlo. Pero es que ahora ya era demasiado famoso y los líderes religiosos no querían que la muerte de Jesús cayera sobre ellos, porque el pueblo podría rebelarse, y más siendo la Pascua. Entonces, ¿qué deciden? Dicen: la muerte de Jesús tiene que ser a manos del Imperio Romano. Los líderes religiosos deseaban matar a Jesús. Los líderes religiosos deseaban matar a Jesús, pero lo que ellos no sabían es que Jesús deseaba mucho más que ellos el morir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nunca nadie tuvo tanto deseo de matar a una persona sin saber que esa misma persona estaba tan dispuesta a morir. Y ahora, maquinando cómo podían matar a Jesús, de repente hubo algo que les dio aliento a los líderes religiosos. Uno de sus seguidores decidió traicionarlo. Para sus perseguidores fue una sorpresa saber que su discípulo Judas lo iba a traicionar. Pero para Jesús no fue ninguna novedad, pues Él ya anunció que iba a ser traicionado. A Jesús nada le pillaba por sorpresa. En su conocimiento anticipado ya estaba todo programado y planeado para que sucediera. ¿Qué hizo Jesús? Facilitó su arresto. Porque los tiempos de su arresto, los tiempos de su vía dolorosa, no los marcaba el hombre, los marcaba Él. Todo el mundo huiría de la cárcel, pero nuestro Cristo fue el mismo quien la buscó. Así que Jesús se aleja de la multitud y se va con sus discípulos a un jardín, al huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní es la antesala de la cruz. El Getsemaní nos descubre la naturaleza humana de Jesús.
El huerto del Getsemaní era un lugar que Judas conocía perfectamente, ya que lo frecuentó con Jesús. Así que Jesús no se retiró del huerto para esconderse, sino para todo lo contrario, para que lo pudieran encontrar. Era una noche fría y densa, y allí, gimiendo de dolor, Jesús oró. Oró profundamente, preparándose para soportar lo insoportable. ¿Por qué Jesús necesitaba orar? ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Porque su naturaleza divina jamás potenció a su naturaleza humana. Si Él, siendo santo, si Él, siendo limpio y puro, necesitaba orar, ¿cuánto no más necesitamos orar nosotros, que estamos llenos de defectos y de errores? Si Él, siendo el Hijo de Dios, se puso a orar, ¿cuánto no más necesitas orar tú? A veces tenemos la desfachatez de no presentar el día, de no dar gracias por los alimentos, de no presentar la noche. A veces tenemos la desfachatez de no presentar nuestros planes para que sea Dios el que los haga. Señores, si Él necesita orar, tú también necesitas orar. El hombre crece cuando se arrodilla. La oración es el arma de la boca. Orar es imitar a Cristo. Orar desata lo que sientes y te ata lo que crees. Orar es la respiración del alma. Sabe bien vivir el que sabe bien orar. ¿Sabía Jesús que antes de experimentar la victoria de la cruz, tenía que experimentar el quebranto de la cruz? Hemos visto, atención, hemos visto a Jesús en muchas ocasiones y en muchas situaciones, le hemos visto sanando, le hemos visto multiplicando, le hemos visto resucitando a muertos, le hemos visto predicando, pero a Jesús le hemos visto en multitud de ocasiones administrando a los demás, dando vida a los demás, ayudando a los demás. Pero ahora Jesús va a experimentar algo distinto. Ahora el administrado tiene que ser Él. Ahora no es Él el que está de alguna manera administrando, ahora tiene que ser el administrado y tiene que venir un ángel a fortalecerlo. Jesús siempre pidiendo por los demás, pero ahora está pidiendo por Él mismo. Y eso es algo nuevo para Él. Eso es algo distinto, es algo que nunca ha tenido que vivir. Antes le habíamos visto orando por los demás, ahora está orando por algo que le hace falta. Y le manda un ángel para fortalecerle, no para aliviarle el sufrimiento de la cruz, no para que le sea más fácil, no, lo está fortaleciendo. Hay comentaristas que dicen que literalmente se estaba muriendo y tenía que fortalecerlo. No sé si es verdad o no, lo dicen los comentaristas, ahí queda. Así que Jesús despertó a sus discípulos diciéndoles que había llegado el momento en que debía ser arrestado. Y allí esperó con valentía, porque Jesús no era ningún cobarde. Jesús no era ningún pobrecito. Jesús no era una persona que daba pena. Jesús era valiente y sabía lo que tenía que hacer. Y allí esperó con valentía a que la guardia romana que tenía que capturarle, le capturara. Lo que le abrumaba a Jesús, no era el sufrimiento físico de la cruz. No tenía miedo ni a los clavos ni a la cruz. Jesús no era ningún cobarde. Si fuese un temor físico, tendríamos que decir que físicamente hubo mártires que murieron igual o peor que él. Policarpo murió quemado vivo. Antipas lo metieron en un toro de bronce y lo quemaron viva. Pedro murió crucificado boca abajo. Esteban fue lapidado vivo. Pero el sufrimiento de Cristo no puede compararse con ningún mártir. El sufrimiento de Cristo es peor que el de ninguno. Lo que le abrumaba a Jesús era la copa que se tenía que beber. La copa que se tenía que beber hasta la última gota. ¿Qué pasa? Que allí aparece Judas. Aparece Judas con la guardia romana. La guardia romana, para coger a Jesús, necesita una señal de Judas.
¿Cuál es la señal de Judas? Un beso. Qué raro ser traicionado con un beso. ¿Por qué con un beso? Pero Judas, has estado oculto, pero ahora ya te vas a descubrir, Judas. Si ya te vas a descubrir, Judas, si ya no tienes que esconderte de nada, si ya se te va a ver. ¿Por qué con un beso? Porque Judas no podía traicionar a Jesús, ni por injurias, ni por difamación, ni por altercados. A Jesús de lo único que se le podía acusar era de amar y de entregarse a los demás. Al maestro del amor, solo un beso podía identificarlo. Para traicionarte a ti y a mí, pueden utilizar mil cosas, nos pueden decir 10.000 cosas, eres esto, aquello y lo otro, pero para traicionar a Jesús, de lo único que se le podía acusar era de morir, era de amar, y lo único que le podía identificar era un beso. Una de las cosas que Judas hizo de forma magistral fue ocultar su lado oscuro. Menos a Jesús tenía engañados a todos. Judas ocultó de forma magistral su lado oscuro. Todos los que estamos aquí tenemos un lado oscuro. Todos los que estamos aquí tenemos un lado oscuro. Representásemos nuestro pasado como una casa. En nuestra casa hay habitaciones con mucha luz, que nos gusta entrar y salir, que nos gusta llamar a la gente y que las vea. Pero dentro de nuestra casa, dentro de nuestro pasado, hay un sótano oscuro donde nadie quiere bajar, donde hay cosas que te avergüenzan, que si las conociéramos cambiaría el concepto que tenemos de ti. Todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos algo que no queremos que la gente se entere. Escuchen, menos a Jesús. Judas tenía engañados a todos. Menos a Jesús. Judas tenía engañados a todos. ¿Cómo pudo ser que nadie desconfiara directamente de Judas? ¿Sabéis por qué nadie dudaba de Judas? Porque Judas aparentaba ser digno de confianza. Óyeme bien, escuche, si tú tuvieras que dejar algo de valor, si tú tuvieras que dejar dinero o tuvieras que dejar oro, ¿a quién se lo dejarías? Se lo dejarías a alguien que tuviera credibilidad, a alguien que digas tú, este tiene testimonio, a este se le pueden dejar las cosas de valor. El grupo de los discípulos puso en las manos de Judas las finanzas, el dinero. Judas fue nombrado el tesorero del grupo. Si lo nombraron tesorero es porque confiaban en él. Cuando Jesús aseguró que uno le traicionaría, todos dijeron, seré yo. Seré yo. Nadie dijo, es Judas. Dijeron, seré yo. Seré yo. No dijeron, será Judas. Escuche, Judas había momentos que hacía cosas buenas. Judas había momentos que hacía cosas buenas, pero no era bueno. Judas había momentos que hacía cosas buenas, pero no era bueno. El ADN que había dentro de Judas no era bueno, y ese ADN al final salió. ¿Cómo puede ser que fulano, pues si era un fiera, si mira lo que hacía, si ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho lo otro, si mira la obra que hizo aquí, si estuvo de pastor aquí, si estuvo predicando allí, ¿cómo puede ser esto que ha pasado? ¡No puede ser! Hacían cosas buenas, pero no eran buenos. Hacían cosas buenas, pero no eran buenos. Y cuando haces cosas buenas y no eres bueno, Dios te da tiempo y oportunidades, porque Dios no es un Dios que pugavera. Dios te disciplina en el silencio si te quieres arrepentir, pero si no te arrepientes, hay un decreto divino, viene el Espíritu Santo, y lo que yo no quiero hacer porque tengo miedo, lo hace Él.
Santo Padre, gracias. Lo peor que hizo Judas no fue traicionar a Jesús. Lo peor que hizo Judas no fue traicionar a Jesús. Lo peor que hizo Judas fue ahorcarse. Porque ahorcándose dudó de la misericordia de Jesús. Nunca dudes de la misericordia del Señor. Lo peor que puedes hacer no es caer en el pecado más horrendo que haya. Lo peor que puedes hacer es no ir al Calvario, arrodillarte y pedirle perdón. Eso es lo peor que puedes hacer. Sabiendo Judas que lo iba a traer, Cristo sabiendo que Judas lo iba a traicionar, no lo echó del grupo. El maestro, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, no lo echó del grupo, le lavó los pies y se sentó con él a la mesa. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, de rodillas delante del que lo iba a traicionar. Dice la Escritura que ante él se tiene que doblar toda rodilla. El Rey de Reyes, de rodillas delante del que lo iba a traicionar, y dice: te voy a lavar los pies porque me vas a traicionar, pero ya que me vas a traicionar, te lavo los pies para que me traiciones con los pies limpios. Eso es tener categoría, señores. La categoría de mi Cristo no hay quien la aguante. Me vas a traicionar, te lavo los pies para que vayas con los pies limpios. No echó a Judas del grupo, le lavó los pies y se sentó con él a la mesa y lo siguió dejando de cajero. Y tú: no voy al culto, no voy al culto porque no tienen testimonio. No voy al culto, no voy al culto porque me han hecho esto, me han hecho aquello. Va a ser como esos, pues yo no voy al culto, no voy al culto, no voy al culto. Pero al centro comercial que está lleno de pecadores sí que vas. A las bodas que está lleno de pecado también vas. Y ahí a todos esos sitios que vas, pero al culto no vas. No pongas excusas para no ir al culto. Si no quieres ir, no vayas. Allá tú con Dios. Hay gente que se cree que nos está haciendo un favor con venir al culto. Hay gente que se cree que hace un favor a Dios por ir al culto. Óyeme bien, el favor te lo haces aquí mismo. El favor te lo haces aquí mismo. Si no quieres venir, no vengas, no vengas, no vengas. Nadie se imaginaba que la persona de Jesús, que estaba siendo traicionada y a punto de ser arrestada, tuviese una actitud tan tranquila. Los soldados no entendían qué estaba ocurriendo. Esperaban ver la indignación y la resistencia de Jesús a ser arrestado, pero lo único que presenciaron es un beso. Parecía un encuentro de amigos, porque Jesús todavía consideraba a Judas como su amigo. Nos acostumbramos nosotros a romper relaciones con las personas que nos hieren y nos traicionan, pero el hombre que estaba dando la otra mejilla, nuestro Salvador, no tenía enemigos, no tenía enemigos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús llamó amigo a su traidor en el momento justo de la traición. Uy, esto es muy importante. Jesús llamó amigo a su traidor en el momento justo de la traición. Nosotros perdonamos cuando las heridas que nos han hecho se van cicatrizando. Nosotros perdonamos cuando nos han hecho una ofensa, dejando que pase el tiempo para que cure lo que nos han hecho y nos calmemos. Pero al maestro del amor no había forma de herirlo. En el mismo momento de la traición, Jesús le llamó a Judas amigo, y una escena de terror se transformó en una escena de amor, porque cuando aparece Jesús cambia todos los ambientes. Cuando aparece Jesús, los entierros se estropean y las bodas se arreglan. Cuando aparecía Jesús, los muertos de 4 días resucitaban. La que tenía que morir por apedreamiento se salvaba
sin tener que dar explicaciones. Los demonios se manifestaban. Pedro podía caminar por el agua. Deja que Dios cambie tu ambiente, que cambie el ambiente de tu casa, que cambie el ambiente de tu familia, que cambie el ambiente de tu iglesia. Deja que Dios cambie tu ambiente. Hoy, después de llamar amigo a Jesús, a Judas, Jesús se vuelve a los soldados y antes que lo tocasen, preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y todos al suelo. Arrestar a aquel que agitaba Jerusalén. Parecía una misión difícil y peligrosa, pero se transformó en la tarea más fácil. Y él solo pidió una cosa: que no arresten a ninguno de mis discípulos. En ningún momento Jesús perdió su condición de buen pastor. Estando en la cruz se preocupó de que Juan cuidase de su madre María. Cuando estaba cargando con los pecados presentes del pasado y futuros de toda la humanidad, se preocupó de que el ladrón de la cruz estuviese con él en el paraíso. En la misma cruz mi Cristo no dejó de manifestar su corazón de buen pastor. Oh, Luis, que eres buen pastor solo cuando pastoreas. Luis, eres buen pastor solo cuando estás haciendo algo importante o tienes una posición de liderazgo. No hay que tener corazón de pastor solo cuando se pastorea. Nosotros cuando estamos en situaciones de presión perdemos todo. Mira, cuando estamos en situaciones de presión perdemos nuestra identidad, nuestro testimonio y nos olvidamos de todo el mundo y nos preocupamos por nosotros mismos, porque nosotros amamos poco y exigimos mucho. Enseñamos poco y nos quejamos mucho, pero el maestro del amor amaba mucho y exigía poco. Enseñaba mucho y demandaba poco. Y ahí, en el momento del arresto, los discípulos fueron temporalmente vencidos por el miedo. Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Felipe, Tomás, Mateo, todos sus amados amigos huyeron. Jesús fue arrestado y se quedó solo. Jesús estuvo cerca de 3 años y medio al lado de los discípulos. El único momento de la vida de Jesús relatado con todos los detalles, hora tras hora, fue el de su juicio y su resurrección. Jesús fue interrogado, juzgado y torturado por 4 personas: por Anás, por Caifás, por Pilato y por Herodes. Vamos a ver el encuentro de Jesús con Anás. ¿Os parece bien? Yo sé que ya está aquí en Lucas y estáis impacientes por escucharlo, pero tranquilos que yo acabo pronto, ¿vale? Dios te bendiga. Vamos a ver el encuentro de Jesús con Anás después de ser arrestado. La primera casa donde los soldados llevaron a Jesús fue la de Anás. Anás ya había sido sumo sacerdote. Lo que pasa que para el pueblo Anás era un sumo sacerdote vitalicio. Cuando Jesús fue juzgado, el sumo sacerdote era su yerno Caifás. Los dos, atención, eran de la secta de los saduceos. Vivían en el mismo palacio y estaban separados por un patio. Como a Jesús lo arrestaron bien entrada la noche, Anás estaba nervioso, porque tenía miedo de que la multitud que seguía a Jesús se despertara y supiera lo que había acontecido con Jesús, que lo habían cogido preso. Por eso, nada más coger a Jesús, se puso a interrogarlo, algo que no estaba bien y no estaba puesto en la ley, pero se la saltaron y dijo: voy a interrogarlo para ver si encuentro motivos para condenarlo a muerte. Anás le pregunta a Jesús por sus discípulos y por su doctrina. Dice Jesús: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado ni oculto, porque Jesús no se escondía. Jesús era un valiente. Y ahora le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Inmediatamente un soldado se vuelve y le da una violenta bofetada.
Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica lo que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? La pregunta es: ¿por qué Anás tenía tanto interés en condenar a Jesús? ¿Por qué tenía tanto interés Anás en condenar a Jesús? Número uno, porque Anás era saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando aparece Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solo dice que es la resurrección, es que unos días antes ha cogido a Lázaro, que es muy famoso, muy conocido, y después de 4 días muerto, lo ha resucitado. Anás no creía en la resurrección, pero mi Cristo dijo que era la resurrección, y no solo lo dijo, también lo cumplió, resucitando a Lázaro, una persona muy conocida, después de 4 días. Eso era lo que le hacía a Anás, que quería matarlo. Pero no era solo eso. ¿Sabéis también qué es? Porque Anás vivía de las ventas que se hacían en el templo, sobre todo en la Pascua. En la Pascua no traía nadie animales de sus otras ciudades o pueblos, porque los animales por el camino, cuando llegaban los descréditos estos del templo, decían: el animal está mal, este no vale, cómpranos a nosotros. Y allí estaban en el templo, y Anás vendía animales en el templo, palomas medio torcidas, y allí cogía y las vendía y sacaba dinero. Pero no solo le valía eso, no dejaba que pagaran con esa moneda, tenían que pagar con una moneda que ellos tenían allí especial, y tenían que hacer cambio de moneda. Y también ganaba dinero con la venta de animales, y ganaba dinero con el cambio de moneda. Pero cuando aparece Cristo, entra por Jerusalén, y cuando entra al templo dice: ¿qué estáis haciendo, generación mala? Esto no es casa de mercado, esto es casa de oración. Y hace un acto de cuerdas y tira las mesas de todos los cambistas. Y ahora dice Anás: ¿pero quién es este? Que yo digo que no hay resurrección y resucita, que me está echando abajo el negocio. Señores, apareció la verdad, y cuando aparece la verdad se pone por encima de la mentira y no puede. Anás era un sacerdote en la casa de Dios que no conocía a Dios. Tenía religión, pero no tenía relación. Había nacido en el templo, pero no había nacido de nuevo. Amaba la denominación, pero no tenía devoción. Era un hijo de la religión, y debajo de esa religión había inmundicia. Quiera Dios que todos los que estamos aquí no seamos hijos de la religión, no seamos hijos de los cargos, no seamos hijos de los sitios, que no nos perdamos dentro de la iglesia, que por encima de los cargos, que por encima de los dones esté nuestro Dios, que no haya religión, que haya una relación, que el culto para nosotros no sea un lugar donde exhibir talentos. Este no es un sitio donde exhibir talentos, este no es un sitio donde dar de tono, este es un sitio donde se viene a adorar y a escuchar la palabra. A esto se reduce el evangelio: ora y escucha la palabra, ora y escucha la palabra, y cuando hagas eso te fundamentarás. El cristianismo se reduce a 3 cosas: ora, habla con él; escucha la palabra, deja que él hable contigo; ora, habla tú con él; escucha la palabra, lee la palabra, deja que él hable contigo. Y lo que has orado y lo que has escuchado, cuéntaselo a todo el mundo. Este es el evangelio, no hay más. Un cargo con los jóvenes, un suplemento. Es que me han puesto aquí, me han puesto allá, un suplemento. Son suplementos. Señores, lo básico, lo esencial para tener una relación fundamentada en la verdad es que tú hables con él hable contigo, y tú se lo cuentes a todo el mundo. La pregunta es: ¿qué estás contando tú? ¿Qué estás contando tú? ¿Me dejas que te diga una palabra? ¿Cómo se sienten los carnales cuando hablan contigo? ¿Cómo se sienten los que tienen conversaciones feas cuando hablan contigo?
tú te sientes cómodo con gente que está en el pecado, tú no estás bien. Señores, tenemos que brillar más que nunca. Tenemos que proclamar que Él vive y que Él reina. Tenemos que proclamar que Él salva, que Él limpia y que Él transforma, en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Bueno, os digo una más y me dejo para dejar a Lucas, ¿os parece bien? Que yo soy de aquí. Se ha encontrado con Anás. Anás lo ha mandado donde Caifás. Después de haber sido torturado en la casa de Anás, Jesús manietado fue conducido por los soldados a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y ahora escuchad, allí se ha reunido todo el Sanedrín. El Sanedrín son 71 personas, 71 miembros. Estaban delante de él los sacerdotes, los fariseos, los herodianos, los saduceos, los maestros de la ley, todos los líderes judíos. Los hombres más cultos y religiosos de Israel estaban reunidos para decidir qué fin darían al maestro de Nazaret que perturbaba la nación. Estos líderes religiosos tenían delante de ellos al mismo Dios. Tenían delante de ellos al mismo Dios y no se dieron de cuenta. Dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y allí está Jesús. Jesús se mantiene en silencio. Pero Caifás hizo una pregunta que Jesús no podía dejar de responder. Fue una pregunta clave. Aquí le dijo Caifás: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús con sus ojos recorrió a los 71 miembros del Sanedrín y los fijó en el sumo sacerdote. Y Jesús, con sus ojos fijados en el sumo sacerdote, con aplomo y seguridad dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Jesús quería decir que aunque lo matasen, vencería la muerte y que ellos lo verían regresando sobre las nubes del cielo. Y dijo: y me sentaré a la derecha del Todopoderoso. Al afirmar que su Padre es el Todopoderoso, significa que Él puede estar en todo momento y en todos los lugares, que está consciente de todos los acontecimientos y sabe todo anticipadamente, que hace todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que el tiempo, la muerte y las limitaciones no existen para Él, que no se somete a las leyes de la física porque son obras de su sabiduría. Está diciendo a todo el Sanedrín: nada es imposible para mí. El carpintero de Nazaret dijo que no solo vencería la muerte. Y ahora escucha, esto es muy bueno. Le dice: no solo voy a vencer a la muerte, no solo voy a resucitar, y no solo voy a volver en las nubes y me vais a ver todos, sino que también voy a estar sentado a la derecha de Dios. El más rechazado de los hombres les dijo a los 71 miembros del Sanedrín que no estaría ni un milímetro debajo del Todopoderoso, sino a su derecha. Jesús está sacando a relucir su debilidad y su condición de Dios Hijo. Dijo que tiene la misma posición del Todopoderoso. Les está diciendo: soy inalterable, soy el no creado, soy el eterno, estoy en eterno presente. Yo soy el que soy, mi Padre y yo poseemos la misma naturaleza. Y el Sanedrín lo manda donde Pilato. Pilato no haya ningún crimen en él, no quiere matarlo, así que lo manda donde Herodes. Herodes se burla de nuestro Cristo y lo vuelve a mandar donde Pilato. Pilato intenta salvar a Cristo cambiándolo por Barrabás, pero el Sanedrín prefirió un asesino antes que al autor de la vida. ¿Sabéis que Barrabás era un asesino? Sí, pero Barrabás no asesinó a un romano, porque si Barrabás llega a asesinar a un romano ya lo habían matado. Los romanos no lo habían dejado ahí.
Barrabás había matado a uno de su propia raza, a un judío, a uno de su propia sangre. Pero allí salió el Sanedrín y el pueblo. Suéltanos a Barrabás. Prefirieron a alguien que derramó sangre de su propio pueblo antes que aquel que iba a derramar su propia sangre por toda la humanidad. Judas lo vendió por un precio de un esclavo. Ahora los hombres lo cambian por un asesino. Y Pilato, aun con el consejo de su mujer Prócula, qué bonito el nombre Prócula, si tenéis alguna niña ya sabéis, Prócula, aun con el consejo de Prócula de que no lo mata, termina lavándose mal las manos y lo condena a morir. ¿Por qué condenó Pilato a Jesús si no quería hacerlo? Porque lo intentó. Le doy una paliza, llevároslo. Lo mando donde Herodes, que no. ¿Sabéis por qué Pilato lo mandó matar? Por miedo a perder el poder. Condenó al más brillante de los reos. Pilato tenía un carácter muy débil. No quería quedar mal con nadie. No quería quedar mal con nadie. Pilato tenía otro que estaba por encima de él. Era el emperador Tiberio César. Y Tiberio César le dijo a Pilato: mira, a estos judíos no te metas mucho con ellos. Cóbrales los impuestos, pero déjales con su religión, déjales con su templo, déjales que adoren. No te metas con ellos, tú déjalos ahí, pero no te metas mucho con ellos. ¿Qué hizo el Pilatos? No sé si fue algo así, la gente esta lo sabrá mejor que yo, pero más o menos lo vais a entender. Pilato, ellos no sé si tenían su templo. ¿Qué hizo Pilato? Que cogió como un escudo romano y lo puso allí en la puerta. Y los ofendió. Pilato, quítame aquí esto, no nos pongas aquí este escudo. Pilato, tienes la negra, quita el escudo. Y Pilato: no quiero. ¿Qué hicieron los judíos? Se quejaron a Tiberio César. Y cuando se quejaron a Tiberio César le dijo: quita el escudo, mala sombra, no lo dejes ahí, no seas así, hombre. César le hizo un par de ellas o tres. Y ya que pasaba, que ya Pilato estaba amenazado por Tiberio César. Y cuando van donde él le dicen: he aquí vuestro rey. Va, dice Pilato: he aquí vuestro rey, aquí lo tenéis. Saltan ellos que tenían la negra encima de su cuerpo y dicen: nosotros no tenemos más rey que César. Y cuando ya han dicho que no tiene más rey que César, ya no hay nada que hacer. ¿Y qué hace? Que lo tiene que condenar a muerte. ¿Por qué condenó Pilato a Jesús? Por miedo a perder el poder, por miedo a querer perder el poder. No quería quedar mal con nadie. Si quieres seguir la verdad, no puedes quedar bien con todo el mundo. Si quieres seguir a Cristo, no puedes quedar bien con todo el mundo. ¡No se puede! Sé que es inocente, pero no quiero problemas. Si quieres emprender el camino de la verdad, tendrás que quedar con gente mala. Si no estás dispuesto a hacerlo, quédate donde estás y no te levantes. Que ya hay muchos que son quedabienes y están ostentando un cargo, un lugar y un sitio. No ocupes tú otro más. ¡No ocupes otro más! Si defiendes la verdad te defenderá a ti. Si defiendes la verdad te defenderá a ti. Pero si no defiendes la verdad, ¿cómo te va a defender la verdad a ti? Es imposible. No puede ser. No confundas la prudencia con la permisión de pecado. Una cosa es ser prudente, otra cosa es permitir el pecado. La prudencia deja de ser prudencia cuando va en contra de la palabra. Y cuando la prudencia va en contra de la palabra, deja de ser prudencia y se está convirtiendo en permisión de pecado. Comprométete con la verdad, comprométete con Cristo, en el nombre del Señor. ¿Y qué hizo? Que se lavó las manos. Llevan a nuestro Cristo a la cruz, murió por ti y por mí. Aleluya. Y la pregunta es, que me voy saltando cosas. Muere Jesús y resucita. Ahora la pregunta es, Jesús pudo evitar su juicio y su crucifixión, pero no lo hizo. Podía haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué lo hizo de esta?
que no había otra forma de hacerlo. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Nadie amaba la vida como él. Pero te coma de mí. ¿Por qué no hizo nada Jesús? ¿Por qué no hizo nada para evitar su sufrimiento y su muerte? ¿Es que no había otra forma de perdonarnos? Escucha, el autor de la vida no quería que las personas se postraran a sus pies por su poder. ¿Por qué murió en la cruz? Porque el autor de la vida no quería que las personas se postraran a sus pies por su poder, sino que quería que se postraran por su amor. Jesús podría tener el mundo entero a sus pies si usaba su poder, pero prefirió ser amado a ser temido. El Todopoderoso no quiere esclavos, el Todopoderoso quiere amigos. El diablo quiere que tú seas su esclavo, pero Jesús murió para que seas su amigo. El maestro de la vida soportó todo su sacrificio para generar personas libres y felices. No quiso tener máquinas humanas controladas por él. Dios creó al ser humano de forma tan elevada que respeta las decisiones humanas. Él te dio libertad para escribir tu propia historia. Escucha que me voy. El autor de la vida es grande en poder, pero también es grande en dignidad. El autor de la vida es grande en poder, pero también es grande en dignidad. Solamente alguien con tal dignidad puede tener la grandeza de permitir que los que él creó lo rechacen. El autor de la vida es grande en poder, pero también es grande en dignidad. Solamente alguien con tal dignidad puede tener la grandeza de permitirte a ti que te creó que lo rechaces. Ay, Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Por eso, para que tú pudieses ascender, el mismo Dios tuvo que descender. El autor del universo descendió para nacer en un pesebre y convertirse en humilde carpintero. Aunque tenía el atributo de la omnisciencia, fue criado y se dejó enseñar por padres humanos. El gran maestro descendió tanto por ti que aprendió a ser alumno. Se doblegó para que tú hoy vayas con la cabeza alta. Se doblegó para que tú un día te levantes de entre los muertos. Se doblegó para vencer a la muerte. Se doblegó para que el infierno no esté repleto de personas como tú. Se doblegó para darte lo que no te mereces. Se doblegó para dejar el templo y los sacrificios inoperantes. Se doblegó para que cuando se vaya un ser querido no llores con desesperación, y si llores con esperanza, vio tu salvación, vio mi salvación, te vio en el cielo, te vio abrazado y comiéndote a besos a tus seres queridos, vio cuerpos perfectos, mentes perfectas, vio sepulcros abiertos, cuerpos glorificados, te vio en la ciudad celestial, te vio en las bodas del Cordero, te vio reinando con él, te vio viviendo el fruto de su aflicción. Quedó satisfecho, quedó satisfecho. Jesús, viéndote, quedó satisfecho. El Padre trató al Hijo como si fuésemos nosotros. El Padre trató al Hijo como si fuésemos nosotros, y a nosotros nos trató como si fuésemos su Hijo. Jesús murió para producir un nuevo ser humano, un ser humano feliz e inmortal. Jesús murió en la cruz del Calvario para impartirnos su naturaleza eterna. Todos los que estamos aquí no podemos perder de vista la obra del Calvario. La cruz no fue una improvisación. La cruz es la verdad central en el plan y en el propósito de Dios para nosotros. La cruz ya estaba en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Señores, voy a cerrar con esto. Dale más fuerte. Aleluya. Dale más fuerte y prepara una alabanza buena. Aleluya. Jesús murió
que estamos aquí nos merecíamos beber agua por un tenedor. Todos nos íbamos al infierno. No había nada que hacer, pero tuvo que venir Él. Tuvo que venir la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Tuvo que venir la gracia, y la gracia tuvo que venir amando. Porque gracias, señores, gracias Dios amando, gracias Dios amando, gracias Dios inclinándose. Se inclinó para lavar los pies de los discípulos, se inclinó para sacar a Pedro del agua, se inclinó para escribir en tierra con la mujer adúltera, se inclinó para dar en el huerto del Getsemaní, se inclinó en el madero, se inclinó para cargar la cruz, se inclinó su cabeza en la cruz para entregar su espíritu, se inclinó para sacarnos de la miseria. Porque gracias Dios inclinándose, en su humillación estaba su exaltación, Dios dándose a través de Jesucristo. Dale, aleluya, mira, Jesús se inclinó tanto Jesús como para nacer en un pesebre, se inclinó tanto como para trabajar de carpintero, se inclinó tanto como para dormir en una barca, se inclinó tanto para codearse con ladrones y leprosos, se inclinó para que los tuvieran, para que lo obedieran, para que lo crucificaran, se inclinó, porque gracia es inclinarse, pero gracia también es levantarse. Se levantó a favor de la mujer adúltera y no le pidió explicaciones, se levantó en la cruz del Calvario, cogió a la muerte por el pecho y le dijo: muerte, yo seré tu muerte, porque la gracia se inclina contigo, pero se pone de pies para defenderte. Gracia, gracia. Dale, aleluya. La gracia escogió lo peor para convertirlo en lo mejor. Tú eras lo peor, pero te escogió para convertirte en lo mejor. Dale. Dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado nos sacó Dios. ¿Sabes qué es esto? Que Dios nos sacó de la basura, Dios nos sacó de la miseria, y cuando nos vio lleno de pecado, Él que es la gracia, se inclinó, y cuando se inclinó se remangó, te cogió por las manos, se manchó con tu pecado y te trajo a una iglesia, te dio el Espíritu Santo, te dio su palabra y lo hizo, señores, sin pedirte ningún tipo de explicación. Conociendo Dios lo más sucio y podrido de nosotros, conociendo Dios tus malos pensamientos, conociendo Dios tus malas intenciones, conociendo Dios tus malas miradas, conociendo Dios los deseos que tienes de pecar, conociendo Dios que miras lo que no es tuyo, conociendo Dios que anhelas lo que no es tuyo, lo que es de otra persona, conociendo Dios todo esto de ti, conociendo la basura emocional que tienes aquí dentro, conociendo el pequeño vertedero de basura emocional que tienes aquí dentro, conociendo Dios todo, conociéndolo, se espera con los brazos abiertos a que te arrepientas y le pidas perdón para abrazarte, porque eso hace la gracia, abrazarte. De todas las maravillas que hizo Dios, la mejor ha sido su gracia. La misericordia te perdonó, pero la gracia no te dejó donde te encontró. La gracia no nos deja donde nos encuentra. La misericordia le dio a Ruth un poco de alimento, pero la gracia le proveyó de un esposo y un hogar. La misericordia le dio una segunda oportunidad al hijo pródigo, pero la gracia le preparó una fiesta y un banquete. La misericordia llevó al samaritano a vendar las heridas de las víctimas, pero la gracia le hizo dejar un crédito en el mesón para su cuidado. La misericordia perdonó al ladrón de la cruz a ese mala sombra, pero la gracia lo tomó de la mano y los colocó hasta el mismo paraíso. La misericordia te ha perdonado, pero la gracia te ha dado categoría, te ha dado nombre, te ha dado ministerio, te ha dado posición, te ha dado visión, te ha dado autoridad. La gracia hace que pases de ser un señalado a ser un admirado. Señores, no hay otro como nuestro Dios, no hay otro como nuestro Dios. No perdamos de vista la obra del Calvario en el nombre del Señor.